Señor. Bendícenos, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que vienen en camino, pidiéndote una bendición por los que están en casa, que tu paz y tu bendición sea con cada uno de ellos, Padre, que nos podamos unir en un mismo sentir, que podamos exaltar con todo el conocimiento y el entendimiento tu nombre, Padre amado, que nos podamos regocijar en tu palabra, pidiéndote una bendición por aquellos que por alguna u otra razón no están en medio nuestro, ya sea por salud. Que seas tu Padre amado derramando bendición, Padre, por cada una de estas familias. Padre, gracias por la palabra, Señor. Bendice a nuestro pastor, Señor, que va a exponer la palabra, que podamos tener un corazón dispuesto. Quita, oh Dios amado, cualquier cosa que nos quiera robar la paz, o que quita cualquier cosa que hay en nuestro pensamiento que no sea, Señor, el poder tener, Señor, el corazón y la mente dispuesta para escuchar tu palabra. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Bendícelo todo de principio a fin, que nos podamos gozar en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Lo voy a invitar a que nos pongamos de pie, mis amados hermanos. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor, porque a eso hemos venido a gozarnos. Amén. Porque solo en Él, dice esta alabanza, sí haya la paz, aún en medio de las circunstancias que estamos, pero sabemos dónde está nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Padre. Sean todos, y les pido, hermanos, perdón, que abran sus Biblias. Vamos a leer en Lucas 4. El hermano lo va a proyectar en la pantalla. Amén. Dice la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte
y le mostró en un momento los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú te postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te aguarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Así como están, hermanos, les invito a que nos acompañen a cantar esta hermosa alabanza: oh, qué amigo nos es Cristo. Amén. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de más gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Andas débil y cargado, ten cuidado sin temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Gloria a Dios por ese amigo fiel Amén. que tenemos, que nos invita a ir a Él, que nos invita a poder poner delante de Él todas nuestras cargas, todas nuestras inquietudes, nuestra ansiedad, cualquier problema, porque Él es digno, hermanos, y Él es grande y poderoso para cuidarnos y guardarnos, como dice este pasaje que está delante de ustedes. Quisiera que lo leyéramos todos juntos a una sola voz, por favor, antes de cantar esta alabanza. Todos a una voz, dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia,
ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a cantar esta preciosa alabanza. Poderoso, grande para salvar. Todos necesitamos ese amor de nuestro Señor, su gracia, su compasión, su perdón. Que Él sea toda la honra y la gloria. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre amor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación.
Jesús la muerte venció, de la muerte venció. En la tierra su luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Amén. Gloria a su nombre, hermanos. Pueden sentarse, damos gloria a Dios por estas alabanzas que hemos exaltado para Él. Los niños pueden pasar, por favor, a sus clases y los adultos, pues, reverentemente escuchamos su palabra. Hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 3. Lucas 3. Perdón, Lucas 4. Lucas capítulo 4. Estamos en la tentación del Señor. La Biblia nos dice que después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y antes que Él comenzara su ministerio público, Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y la Biblia nos dice que Él fue tentado. Él estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Y que todo ese tiempo fue tentado. Aquí en el libro de Lucas y en el libro de Mateo solo aparece las 3 tentaciones nada más, pero no significa que el Señor solo fue tentado con estas 3 tentaciones. Es más, si usted me acompaña al versículo del 1 al 3 del capítulo 4, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. O sea que no fueron las 3 tentaciones, fueron las últimas. ¿Por qué? Porque dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, después de los 40 días, cuando nuestro Señor tuvo hambre, dice que entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Di a esta piedra que se convierta en pan. O sea que nuestro Señor Jesucristo fue tentado por los 40 días que estuvo ahí. Y la tentación de Jesucristo no acabó en el desierto. Nuestro Señor Jesucristo, el diablo, estuvo muy interesado en atacar al Señor Jesucristo toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Toda la vida. Él intentó la manera de ponerle el tropiezo a nuestro Señor Jesucristo. Si Adán cayó en el paraíso, ahora dice el diablo, bueno, pues hay una buena posibilidad que Jesús también caiga en el desierto. No había ningún lugar más inhóspito para nuestro Señor Jesucristo venir y ser tentado. Dice también el versículo 13. El versículo 13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Entonces, hemos estado estudiando tentación de Jesucristo y vamos a estudiarla todavía esta semana y la próxima semana, porque es un pasaje bien importante que nos enseña bastante a nosotros. Nos enseña no solamente cómo vencer la tentación, pero nos enseña la naturaleza de la tentación de Satanás, porque es la misma. No ha cambiado su estrategia. La misma que hizo aquí con Jesucristo, hace con nosotros todavía. Entonces vamos a
a estudiar esto. Vamos a pedirle al Señor la dirección, vamos a orar. Señor Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús, de que tú me ayudes a exponer tu palabra, Señor, porque no tengo capacidad. Si no es por tu Espíritu Santo y por tu gracia y por tu palabra, tu pueblo no puede ser edificado, Señor. Por tanto, te pido en el nombre de Cristo Jesús de que por medio de estas palabras, Señor, por medio de este mensaje y por medio de tu palabra, el Espíritu Santo, Señor, edifique a tu pueblo. Nos salgamos de aquí, Señor, edificados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, antes de estudiar cómo vencer la tentación, quiero recordarles 3 cosas que son bien importantes que estudiamos la semana pasada, pero que es importante que las tengamos en mente. La semana pasada estuvimos estudiando que nuestro Señor Jesucristo fue tentado toda la vida. O sea, el diablo intentó atacar a Jesucristo. No había nadie a quien el diablo no estuviera más interesado en atacar que a nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice que Él fue tentado en todo en lo que nosotros somos tentados. En todo. Yo no imagino que una persona haya sido tentada con la intensidad y con la fuerza que el diablo trató de tentar a Jesucristo. Y toda la vida, y lo podemos ver en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Herodes trató de matarlo cuando él ni siquiera era un niño. Dice la Escritura en Lucas 22:3 que el diablo entró en Judas para que lo fuera a traicionar. Ahí estaba el diablo en medio, entre las personas más cerca de él. Sabemos de que los fariseos, los líderes religiosos, estuvieron tratando de matar a Jesucristo y estropear el ministerio del Señor todo el tiempo. Y Jesucristo dijo que ellos eran hijos del diablo. También en una ocasión, cuando nuestro Señor Jesucristo les comunica que Él va a Jerusalén para morir, Pedro dice que lo tomó aparte y le dijo: Señor, que no pase eso. Eso lo tenemos en Mateo 16:33. Señor, trató de convencerlo que no hiciera eso. Su amigo, su mejor amigo. Y Jesucristo reconoció que eso no era de Dios. Es más, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas del cielo, en las cosas de Dios. O sea que el diablo intentó toda su vida atacar a Jesucristo, de tratar de cualquier medio posible de hacerlo caer. Y lo atacó, quizás como no ha atacado a ninguno de nosotros. Él estaba muy interesado en estropear la obra de Dios. Dice el libro de Hebreos 4:16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El diablo lo atacó toda su vida y él venció al diablo toda su vida. La derrota final fue allá en la cruz. Pero no solamente vimos de que el diablo atacó a nuestro Señor Jesucristo, pero algo que me parece que es muy importante que entendamos es que el diablo atacó a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor tuvo la victoria en la tentación como ser humano, no como Dios. Porque muchas veces, si ustedes como yo se nos mete en la cabeza esa idea de que el Señor venció todas las tentaciones porque Él era Dios. No, Él venció todas las tentaciones como ser humano. A nosotros se nos hace difícil entender un ser humano que nunca cometió una falta. Jesucristo fue perfecto, leíamos que fue sin pecado. Nunca Jesucristo pecó, y no solamente en obra, pero también en su mente. Nunca tuvo un pensamiento perverso, nunca tuvo un pensamiento pecaminoso. En su voluntad siempre buscó la voluntad de Dios. En sus intenciones nunca hizo nada con una mala intención. Fue un ser humano perfecto que nunca falló, y para nosotros eso nos hace tan difícil entenderlo. Es tan difícil incluso hasta imaginarlo, porque como estamos tan adaptados a vivir en el pecado, que se nos hace difícil. Pero eso fue precisamente lo que Jesucristo hizo, y lo hizo como ser humano, no lo hizo como Dios. Dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo experimentó toda la tentación y venció toda la tentación como humano. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea, nuestro Señor Jesucristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero ciertamente no socorrió a los ángeles, o sea, Jesucristo no vino a salvar a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. Jesucristo vino a ser semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que nuestro Señor Jesucristo vivió y experimentó todas las tentaciones humanamente. Venció toda su vida y lo hizo humanamente. Y era necesario que lo hiciera humanamente por tres razones. Hay varias, pero déjenme mencionar tres razones importantes ahora. Era importante que él venciera como humano, porque tenía que vivir una vida como humano perfecta para presentarse como el Cordero de Dios perfecto. Asimismo, como Adán falló en el Edén, asimismo como Adán falló en el Edén y por el error de Adán todos heredamos la muerte, asimismo por la victoria de Jesús todos heredamos la vida eterna. Eso lo encontramos en Romanos 5, le leo el versículo 12, el 18 y el 19. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea que Jesucristo vino a vencer toda la tentación que Adán no pudo vencer. Y para poder entrar él como el Cordero perfecto de Dios, él tenía que vencer como humano. Ahora también él vino también para deshacer la obra de Satanás. Vino para vencer a Satanás, vino para vencer al mundo. Lo tenemos en 1 de Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que nuestro Señor Jesucristo vino y experimentó todas las tentaciones que nosotros experimentamos. Fue victorioso en todas. Lo hizo porque era como hombre, lo hizo en forma como humano. No hizo atributo de su divinidad, sino que lo hizo como humano y venció todas las tentaciones para poder ir a la cruz por nosotros, como el Cordero perfecto de Dios. Lo hizo también para vencer a Satanás y lo hizo, como leímos hace un momentito, para socorrernos a nosotros en nuestras tentaciones, para podernos ayudar a nosotros en nuestras tentaciones. Dice la Escritura en Hebreos 4, el pasaje que acabamos de leer hace un momentito, versículo 15 y 16, dice: porque no tenemos a un sumo sacerdote que no puede compadecerse. Él sí puede compadecerse de nosotros. Él sí entiende perfectamente
todas nuestras tentaciones, sea las que sean. Él entiende, Él conoce perfectamente y Él se puede compadecer de nosotros en nuestras debilidades, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que Dios, Jesucristo, nos puede ayudar a nosotros en todas nuestras debilidades. Entonces es bien importante que entendamos, y vamos a entrar a cómo vencemos la tentación, pero es bien importante que entendamos que todos nosotros vamos a ser tentados toda la vida. La tentación es parte de nuestro diario vivir. Ahora, la tentación no es pecado, el ser tentado no es pecado, sino es lo que hacemos nosotros, cómo reaccionamos, cómo respondemos a la tentación. Pero es bien importante que entendamos que cada creyente va a ser tentado. Hay tres fuentes de la tentación para todos nosotros. Hay tres maneras en que nosotros somos tentados. Somos tentados por el mundo. El mundo nos ofrece tanto. Y déjeme decirte, joven, por favor, escucha. La mejor campaña publicitaria de la historia la ha hecho Satanás. The best advertisement in history. Satan has done it. Because he has made us believe that following Christ is now our best thing. Following Christ is dumb, is boring, it doesn't make any sense. There's nothing on it. I just don't want to go. I just don't want to follow. Because he's making us believe that following Christ is not good. And we're going to talk about it a little bit later. Pero es bien importante que entendamos eso. Que el diablo está a las puertas, nos está molestando, y por tanto, como la tentación es algo que vamos a experimentar toda la vida, debemos de estar preparados. Nosotros no fallamos porque somos humanos. Cuando la tentación se presenta, no fallamos porque la carne es débil, no, fallamos porque no estamos preparados, porque no nos alistamos y porque no hacemos lo que la Escritura nos dice. El fallar no es por nuestra humanidad, sino es por nuestra falta de preparación ante la tentación. Es más, Jesucristo nos enseñó eso. Jesucristo, cuando le estaba enseñando a los discípulos a orar, y les dijo, vosotros oraréis así, en la oración, en el Padre Nuestro, está el no entrar en tentación. Es al final de la oración, el Señor dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Teníamos que estar preparados nosotros. En Lucas 22:40 dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. El Señor Jesucristo enseñó que nosotros tenemos que estar preparados en la tentación. También es importante que entendamos que la voluntad de Dios, oiga bien, hermano, la voluntad de Dios no es que no pasemos por la tentación, sino es que tengamos victoria en la tentación. El Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y la Biblia nunca nos menciona de que Dios no quiere que seamos tentados, al contrario, nos dice porque es parte natural de la vida, porque somos imperfectos, porque el mundo es imperfecto, porque tenemos a un enemigo poderoso, porque hay huestes de maldad en las regiones celestes que están tratando por todos los medios de hacernos caer. O sea que la tentación es inevitable, pero Dios quiere que tengamos victoria en ella. Por ejemplo, mire lo que Jesucristo le dijo a Pedro. Jesucristo le dijo a Pedro en Lucas 22:31. Jesucristo le dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Le digo, llegó donde Pedro, Satanás te ha pedido para que te vayas a zarandear como el trigo. Y Jesucristo dijo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Jesucristo le dijo, vas a pasar por la tentación y yo voy a orar para que tengas fuerza en la tentación. Y cuando termine, vení y confrontar a tus hermanos. O sea, que la voluntad de Dios es que venzamos en la tentación. Por tanto, tenemos que estar preparados.
También, hermanos, es importante que entendamos, creo que es muy importante, que entendamos una vez más que la razón por que fallamos o caemos en la tentación es porque no estamos listos. La Biblia dice que Dios nos quiere ayudar, que Dios puede ayudarnos para que nosotros podamos vencer la tentación. Es más, le leo por favor en 1 Corintios 10:13. Dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones que vamos a experimentar son humanas, pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea que las tentaciones no son más allá del nivel humano, no, son humanas. Y Dios también nos ha dado la capacidad, nos va a ayudar para que podamos resistir. No hay ninguna tentación que venga a nosotros que nosotros no podamos resistir. Eso es lo que dice la Escritura. Sino que dice, y también dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Quién va a dar la salida? Dios. ¿Quién es el que es fiel? Dios. ¿Quién está con nosotros? Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué caemos en la tentación? Porque no estamos preparados. ¿Y cómo fue que el Señor se preparó? Veamos, dice que el primer problema, la primera razón por que el Señor venció la tentación es porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. La razón por que Cristo pudo vencer la tentación dice que Él estaba lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo, como humano, lleno del Espíritu Santo, se confrontó con el diablo. El problema, porque es que nosotros no caemos en la tentación, es porque cuando somos tentados, lo primero que hacemos es le damos la espalda a Dios, en lugar de buscar más de Él. Cuando tengo un problema con mi esposa, ¿qué es lo primero que quiero hacer? Ya no voy a la iglesia. Cuando tengo un problema en el trabajo, ¿qué es lo que queremos hacer? Ya no leo mi Biblia. Cuando tenemos un problema con un hermano en la iglesia, ya no quiero ir ahí. Lo hacemos totalmente lo contrario. Cuando somos tentados es cuando más tenemos que buscar de Dios. Es cuando tenemos que doblar las rodillas. Cuando el doctor te dice, mire, tiene un problemita de salud, le voy a explicar cuál es, siéntese. Ahí es cuando más tenemos que orar, no cuando nos tenemos que ir. No es cuando le tenemos que reclamar a Dios y decirle, ¿por qué permites esto? El problema que nosotros tenemos es que en la tentación, en los momentos difíciles, en la dificultad, hacemos lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. En lugar de acercarnos más a Dios, de llenarnos más de Cristo, de ser más obedientes a Él, porque estamos en una tentación, estamos en un problema difícil, lo que queremos hacer es huir. Darle la espalda a Dios. Ya no voy, ya no oro, ya no leo, ya no sirvo. Es lo primero que pensamos hacer. Hacemos todo lo contrario a lo que el Señor nos ha enseñado. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está interesado en hacernos caer. Y una de las razones por que nuestro Señor pudo vencer en la tentación es porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando usted tenga esos deseos, ponga a orar. Cuando usted vaya a ese lugar donde no tiene que ir, apártese y póngale a pedirle al Señor y cuéntele lo que va a hacer. Cuéntele. Señor, mira, voy a ese lugar donde no tengo que ir. Ayúdame. Dígale. Cuando usted se encuentra con esa tentación, algo que usted sabe que no debe de hacer, cuando usted está a punto de responderle a esa persona como no le debe de responder, dígale al Señor, Señor, cállame. Ponga a orar, póngale a pedirle al Señor, suplíquele al Señor, no le dé la espalda a Dios, porque lo primero que queremos hacer es no pensar en Dios para tener la libertad de decir, es que la carne es débil. No queremos pensar en el Señor para poder decir, es que, perdidos es que la carne es débil. El Señor dice que no hay ninguna tentación que no podamos que no sea humana, en la que Él no nos va a ayudar, en la que Él no nos va a dar la solución. Entonces quiere decir de que el problema es que le damos la espalda a Dios en medio de la tentación. En medio de ese momento cuando yo tengo que pagar y no me alcanza. ¿Y qué hago? ¿Qué es lo primero a veces que equivocadamente hacemos?
culpamos a Dios, nos enojamos con Dios, ya no voy, ya no sigo, ya no pido. Eso es totalmente contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Es cuando más tengo que buscar de Él. Es cuando más tengo que doblar rodillas. Es cuando más necesito llenarme del Espíritu Santo para poder vencer la tentación. Lo segundo que nuestro Señor hizo, no solamente estaba lleno, estaba fuerte espiritualmente, por lo cual podía vencer la tentación. Cuando el diablo se le presentó a él y lo tentó, no se puso a temblar, sino que se puso a confiar en el Señor. No había comido, y la razón por qué no había comido es porque estaba en una batalla espiritual. Estaba en una batalla espiritual y era más importante vencer al enemigo, resistir la tentación. Pero otra cosa que también nuestro Señor hizo para vencer la tentación es que Él meditaba en la palabra de Dios, entendía la palabra de Dios y aplicaba la palabra de Dios. A cada una de las tentaciones el Señor respondió con la palabra de Dios. Entendía muy bien. Ahora, nosotros muchas veces entendemos muy bien y incluso el Espíritu Santo hasta nos recuerda. Cuando estamos gritando esas palabras que no debemos de decir, el Espíritu Santo nos recuerda y nos dice, eso cristiano, eso no es correcto. Te dice el Espíritu Santo, nos lo dice. Pero ¿qué decimos nosotros? La carne es débil. Déjame tranquilo. Tenemos que meditar, consumir la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, repetir la palabra de Dios. Esa es parte de la preparación ante la tentación. Eso es parte de lo que tenemos, conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos medita. Y no solamente se trata de entenderla, meditar en ella, pero también ponerla a práctica aún cuando no es lógico para nosotros. Aún cuando me parece que no tiene sentido para mí. Cuando yo estoy enojado y voy a decirle un par de cosas a mi compañero de trabajo, cuando yo sé porque tengo que decírselo y el Espíritu Santo me dice, mira, mejor callarte porque sos creyente. Y yo digo, sí, mejor me voy a callar porque soy creyente. Mentira. Si usted es creyente, vaya y dele la mano. Vaya y dele un abrazo. Vaya y cómprele un café. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no dice, la Biblia no nos dice que a nuestros enemigos los ignoremos o nos apartemos de Él. Dice que los amemos y los bendigamos. Pero es difícil seguir eso. Es difícil confiar en la palabra de Dios. Es difícil venir cuando esa persona, cuando mi esposa me ha dicho algo que me molesta a mí, es difícil que vaya a decir algo bonito. No nos cuesta cuando un hermano ha sido grosero con nosotros, nos es bien difícil irle a dar un abrazo. Nos es bien difícil. ¿Por qué? Porque nos cuesta a nosotros, pero la palabra de Dios nos lo enseña. El Señor pudo vencer porque entendía la palabra de Dios, meditaba en la palabra de Dios y aplicaba la palabra de Dios, estaba lleno de la palabra de Dios. Pero tercero, y con esto terminamos, el Señor pudo vencer la tentación porque el enfoque de Él, y por favor póngame atención a esto, el enfoque de Él era el propósito y la voluntad de Dios. El Señor, fíjese bien, cuando el diablo estaba interesado y la estrategia del diablo es la misma siempre. Si usted mira las tentaciones, se va a dar cuenta que el diablo solo busca dos cosas y dos cosas nada más en cada una de las tentaciones de él. Él busca en primer lugar que usted dude del carácter de Dios y de la palabra de Dios. Que usted piense que quizás Dios no es bueno. No le dice al Señor, si eres hijo de Dios, como dice, tú te mereces, tú eres hijo de Dios. ¿Por qué vas a pasar hambre? Aquí está esta piedra, cómetela. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. El diablo lo que quiere es que dudemos de la bondad, del amor, del carácter de Cristo, del carácter de Dios. And that's exactly what the devil wants you to do. Young people, the devil wants you to doubt God's goodness, God's love, God's will, God's word. Just doubt. As long as you said, I'm not sure. I don't think it's true. I like this better. Y lo segundo que él quiere es que nosotros nos apartemos del camino de Dios. Sencillo. Que te apartes un poquito. Fíjese bien.
Viene el diablo y lleva a Jesucristo al monte y le dice, le muestra todos los reinos y le dice, ves todo esto, toda esta gloria te daré si postrado me adoras. El Señor era dueño de toda esa gloria. Dice el libro de Filipenses que toda rodilla se doblará ante Él. Lo que el diablo le estaba diciendo es, ¿para qué vas a ir a la cruz? Yo te doy todo simplemente con que doblen la rodilla. ¿Para qué vas a cargar con la cruz? ¿Para qué vas a pasar por todo eso? Mi forma es mejor. What I offer you is better. Why would you go through all of that? I mean, come on. My way is easy. My way is fun. My way is comfortable. Listen, why would you want to go through all of that? Why would you want to go to church, man? Why are you going to listen? I mean, is not playing games better? Come on. I mean, why? Why would you go twice a week? Why bother? Why do you want to read the Bible? Isn't it watching TV better? Isn't it hanging out? Look, this is fun, man. That's exactly what the devil wants you to think. Entonces el diablo estaba interesado. Ahora, volviendo al tema, el Señor se enfocó en el propósito. El diablo quería que se enfocara en el pan. El diablo quería que se enfocara en la necesidad. El diablo le estaba diciendo, no hombre, el pan. Pero el Señor estaba enfocado en el propósito de Dios. El Señor no convirtió la piedra en pan, no porque no pudiera. No lo hizo porque el Señor no iba a hacer nada que no fuera la voluntad del Padre. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Cuando Pedro lo agarró y Pedro le dice, Señor, ¿para qué vas a ir allá a Jerusalén? ¿Para qué te van a crucificar? No, pensalo. Cuando Jesucristo inmediatamente reconoció que la voluntad de Dios era ir a la cruz. No estaba interesado en la comodidad que el mundo le podía ofrecer. La cruz era más importante que el pan. Aquí era el esperar el socorro de Dios era más importante que comerse el pan en el momento en que él tenía hambre. El problema que nosotros tenemos es que nosotros estamos muy preocupados por el pan. Estamos muy preocupados por el pan y creemos que lo más importante en la vida es el pan. Lo más importante en la vida es mis necesidades. Lo más importante en la vida es tener diversión. Lo más importante en la vida es tener lo que quiero. Y queremos de alguna manera un genio de la lámpara maravillosa que venga, que tenga todo el poder y que esté al servicio nuestro para decirle que queremos. Y como estamos tan preocupados por el pan, que el propósito de Dios tiene un segundo, un tercer lugar en nuestra vida. Jesucristo entendía que lo más importante para él no era el pan, no eran sus deseos, no era su orgullo, no era lo que él necesitaba. Lo más importante para él era la voluntad de Dios. Le voy a decir varias razones por qué esto tiene sentido. Es importante esto porque usted puede comer pan ahora, pero mañana va a volver a tener necesidad del pan. Usted se puede reír ahora, pero mañana va a tener necesidad otra vez de reír. Usted puede tener un sueño ahora y lo puede cumplir ahora, pero mañana va a tener otro. Nunca eso termina. El pan nunca te termina de saciar, siempre lo vas a necesitar. Pero la voluntad de Dios sí satisface todas las necesidades. El problema es que lo hacemos al revés. Creemos que buscar el pan es lo más importante. Y, óigame, lo es. Pero es más importante buscar la voluntad de Dios. Porque dijo el Señor Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. El verdadero gozo no está en el pan. El verdadero gozo no está en el sueño, no está en lo que quiero, no está en lo que me gusta, no está en tu orgullo, no está en ninguna de esas cosas. El verdadero gozo solamente se va a encontrar en la voluntad de Dios. Por eso es que es importante que enfoquemos nuestra vida en la voluntad de Dios. Esa necesidad que usted tiene ahora, mañana la va a volver a tener. Ahora se puede comer el pan, pero mañana va a volver a tener hambre. Usted puede pagar las deudas ahora, pero mañana va a querer 1,000. Y cuando tenga los 1,000 va a querer 10,000. Y cuando tenga los 10,000 va a querer 20,000. Nunca lo va a satisfacer eso.
Ahora puede querer un carro nuevo, un carro bien bonito. Y después, mire, después de un año, ya es viejo. Usted puede decir, voy a comprarme una casa, me quiero comprar una casa, y usted puede estar pensando, está bien, se la compra. Pero cuando le viene el primer bill y dice, me faltan 400 meses para pagar, entonces, ¿qué? Hasta ahí termina el gozo. Lo que le quiero decir es que no importa, aquí no, el pan no es la solución. La solución es seguir la voluntad de Dios. Es ahí donde está el verdadero gozo. Es ahí donde está el verdadero gozo. Pero nosotros pensamos a veces equivocadamente que lo único que necesito ahora que tengo hambre es el pan. Y esa es la mentalidad que el diablo quiere que tengamos. Simplemente no te preocupes, ahora resolvé, olvídate del Señor, Él va a entender. Bien, con esto terminamos. ¿Cómo entonces nosotros podemos vencer la tentación? Primero tenemos que estar preparados. Primero tenemos que saber de que es algo que vamos a confrontar toda nuestra vida. Es una realidad nuestra. Y tenemos que estar preparados y nos preparamos buscando de Dios. Cuando la tentación se presenta, busque de Dios. Yo sé que cuando usted vaya a ese lugar donde no debe de ir, su corazón le dice, no vayas, y su mente le dice, no vayas, pero usted mejor no quiere hablar con el Señor porque tiene vergüenza. No, pare y platique con Él. Cuando usted vaya con esa gana de irle a decir 4 cosas a esa persona, y usted mejor platique con Él. Dígale, mira, Señor, ahorita le voy a decir esto y esto y esto y esto. Ayúdame. Busque del Señor. Busquemos del Señor. Empapémonos de la palabra de Dios y valoremos el propósito de Dios por encima de nuestras necesidades. Vamos a orar. Señor Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te pido, Padre, de que hayamos sido renovados nuestra mente y nuestro corazón, Señor, también, por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. Que podamos, Señor, ser edificados y salir de aquí con una mente renovada en lo que te pido, Padre. Perdóname si en algo yo te fallé, perdóname si en algo yo me equivoqué. Pero en el nombre de Cristo Jesús te pido de que bendigas a tu pueblo y que nos bendiga, Señor, con entender tu palabra, meditar en tu palabra y aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.